17 de abril de 2003. No hay mariachis, no hay cámaras, no hay aplausos, solo una habitación fría, un sobre blanco y un silencio que pesa más que cualquier estadio lleno. Vicente Fernández, el hombre que cantó al honor, a la sangre y a la familia como si fueran una sola cosa, sostiene un papel que nunca debió existir. No es un contrato discográfico, no es una gira internacional, es un resultado de laboratorio. Un análisis de ADN que, en una sola línea, destruye 18 años de certeza. En ese instante, el ídolo de México descubre que el hijo al que enseñó a montar, a cantar y a llamarlo padre, no lleva su sangre. La historia pudo terminar ahí, en el dolor privado de un hombre engañado. Pero no terminó. Porque cuando el orgullo herido pertenece a alguien que controla escenarios, palenques, disqueras y silencios, el dolor no se queda en casa. Se convierte en castigo. Para entender cómo se llegó a ese momento, hay que unir 3 hechos que nunca se contaron juntos. Primero, el secuestro de Vicente Fernández Jr. En 1998, cuando unos hombres enviaron 2 dedos amputados como prueba de vida y obligaron al Charro de Huentitán a pagar millones mientras seguía cantando como si nada pasara. Segundo, el seguro antisecuestro contratado después, una decisión tomada desde el miedo, no desde la sospecha. Y tercero, el requisito que nadie cuestionó, una prueba genética para proteger a la familia, que terminó revelando la mentira más peligrosa de todas. Rodrigo Fernández había vivido 18 años como hijo, con apellido, con casa, con futuro. Creció creyendo que su destino estaba escrito entre ranchos y canciones, pero cuando la ciencia dijo 0%, todo cambió. No hubo diálogo, no hubo compasión. Hubo dinero, hubo órdenes, y hubo un exilio que no dejó huellas visibles, pero sí una carrera enterrada antes de nacer. En este video, verás cómo un acuerdo millonario compró el silencio, cómo un veto invisible cerró todas las puertas del espectáculo, y cómo un apellido poderoso puede convertirse en sentencia. Esta no es la historia de un engaño amoroso. Es la historia de una venganza fría, ejecutada sin levantar la voz. Pero para entender por qué Vicente Fernández eligió castigar en lugar de perdonar, hay que volver al principio, cuando aún creía que la sangre lo era todo. Si quieres entender por qué esta historia termina en castigo y no en lágrimas, no empieces por la prueba de ADN. Empieza por el personaje que Vicente Fernández construyó durante medio siglo, porque ese personaje no era solo un cantante, era una idea nacional. El Charro de Huentitán no se paraba en el escenario para entretener. Se paraba para dictar una ley invisible que México aprendió a aplaudir desde niño, la ley del hombre fuerte, del padre absoluto, del apellido como bandera y de la sangre como sentencia. En los años 70, cuando su nombre empezó a volverse religión popular, Vicente ya entendía algo que pocos artistas comprenden. La fama no basta si no viene acompañada de un mito. Y él fabricó el mito con precisión quirúrgica, el bigote como firma, el traje de charro como armadura, la pistola como símbolo, y esa voz de acero que hacía que un palenque entero se quedara quieto. Vendió más de 50 millones de discos, protagonizó decenas de películas, llenó plazas, arenas, ferias, y poco a poco dejó de ser un hombre para convertirse en una institución. Cuando cantaba de honor, la gente no pensaba que estaba actuando. Pensaba que estaba confesando. Y aquí viene la parte que casi nadie dice en voz alta. Ese mito necesitaba un altar privado. Y el altar se llamaba Los Tres Potrillos. Un rancho inmenso, 500 hectáreas que no eran solo tierra y caballos, eran territorio, eran un reino. Ahí el apellido no era adorno, era jerarquía. Ahí la familia no era un grupo, era una estructura. Cuquita, María del Refugio Abarca, era el centro quieto de ese universo, la mujer que sostuvo el techo mientras afuera se cantaba la leyenda. En público, una historia de amor de décadas. En privado, una regla antigua, la misma que se repetía en tantos hogares.
El hombre podía mirar hacia otras partes siempre que la casa oficial siguiera intacta. La catedral debía permanecer en pie. Las capillas podían existir lejos de la vista. Vicente incluso se describía como ojo alegre, como si el deseo fuera un rasgo simpático y no un peligro. Pero ese peligro tenía límites. No podía tocar el núcleo, no podía ensuciar el apellido, no podía poner en duda la herencia. Porque para Vicente, un hijo no era solo un hijo, era continuidad, era prueba, era espejo, era la confirmación final de que su poder no terminaba en él. Por eso sus hijos varones se convirtieron en símbolo. Vicente Jr., Gerardo, Alejandro, los tres potrillos, la imagen perfecta de una dinastía que no se rompía. Aunque por dentro ya existían grietas, el mayor con su fragilidad temprana, el segundo fuera del camino del canto, el tercero brillando con luz propia, independiente, difícil de controlar del todo. Y entonces entiende esto, porque es la llave de todo lo que viene. Cuando un hombre ha construido su vida alrededor del control, lo único que no puede permitirse es el ridículo íntimo, no la crítica del público, eso se aguanta, no los rumores, esos se administran. Lo que no se soporta es la idea de haber sido engañado en el centro exacto del orgullo, en el linaje, en el yo, en la sangre. Por eso esta historia no es romántica, es estructural. No es un chisme de amante, es un choque entre dos obsesiones. La obsesión del país por un ídolo y la obsesión del ídolo por un apellido limpio. Cuando más adelante aparezca un niño con talento, con ambición, con apellido Fernández en los papeles y con la ilusión de haber nacido para heredar el escenario, ese niño no solo entra a una familia, entra a un sistema. Y cuando ese sistema descubre que la biología no coincide con la narrativa, la reacción no será humana, será imperial. Guarda esta idea en tu mente, porque aquí, en esta historia, el amor no rompe a Vicente Fernández, lo rompe la vergüenza. Y cuando la vergüenza toca a un rey, el rey no llora, el rey castiga. Todo empieza con un set de filmación, porque en México muchas tragedias no nacen en una casa, nacen en una cámara. Año 1978. Vicente Fernández está en plena construcción de su imperio y entra a rodar El Arracadas con la seguridad de quien ya se siente intocable. En ese mundo de trailers, luces calientes y miradas que se cruzan cuando nadie está viendo, aparece Patricia Rivera, ex Miss México, belleza afilada, sonrisa de portada. La clase de mujer que no pasa desapercibida ni siquiera frente a un hombre acostumbrado a que todo el mundo se le rinda. Lo peligroso no fue que se gustaran. Eso era lo normal alrededor de una figura como Vicente. Lo peligroso fue que no fue un desliz de una noche, fue un mundo paralelo, un secreto abierto dentro del espectáculo, de esos que todo el mundo conoce pero nadie se atreve a decir en voz alta porque el poder tiene memoria y cobra facturas. Vicente no solo la veía, la instaló. La relación duró años, una década entera respirando en la sombra. Y para sostenerla hubo algo más fuerte que el deseo. Hubo logística, hubo dinero. Hubo decisiones de hombre que cree que su voluntad puede ordenar la realidad. Hay testimonios que apuntan a casas, a departamentos, a una vida montada como si fuera una segunda familia sin acta, sin ceremonia, sin altar, pero con llaves y con rutina. Y lo más revelador de todo es esto. Vicente habría tenido que esquivar el control financiero del núcleo oficial, porque en esas dinastías la fidelidad no se exige por amor, se exige por estabilidad. Por eso, según versiones cercanas, algunas propiedades se manejaban a nombre de terceros, amigos de confianza, gente que no hacía preguntas, gente que entendía que en el mundo Fernández la discreción era una forma de lealtad. Guarda este detalle, porque aquí no estamos hablando de romance, estamos hablando de estructura. Cuando un hombre sostiene una mentira durante tantos años, ya no es una aventura, es una inversión. Y toda inversión exige un retorno. Patricia Rivera no era una visita, era un eje. Y en algún momento ese eje cambió el destino de todos.
Entre 1986 y 1987, llega el anuncio que convierte cualquier relación clandestina en una bomba. Patricia dice que está embarazada, y Vicente, el hombre que había cantado toda su vida sobre el orgullo, el linaje y la virilidad como si fueran religión, no duda. No cuestiona. No se protege con la frialdad del que conoce el mundo. Al contrario, lo asume con una confianza casi infantil, como si su nombre pudiera garantizar la biología. Ahí está la tragedia más humana de Vicente, porque por primera vez en esta historia no actúa como rey, actúa como hombre convencido de que el amor y el poder son suficientes para sellar una verdad. Rodrigo nace el 16 de abril de 1987, en el Hospital Pedregal de la Ciudad de México. Ese dato parece un simple registro, pero en realidad es el primer ladrillo de un templo que se levantó sobre arena. Porque Vicente no solo permitió que el niño existiera, lo abrazó como símbolo. Lo vio como prueba de su fuerza en la madurez, como un trofeo íntimo, como el recordatorio de que su sangre seguía produciendo herederos incluso fuera del matrimonio oficial. Y durante años, esa idea fue un combustible. Rodrigo no era solo un niño, era una confirmación para el ego, una extensión del apellido, una respuesta silenciosa a todos los que alguna vez quisieron verlo caer. Y luego viene la parte que casi nadie entiende hasta que ya es tarde. La mentira no se vuelve mortal cuando nace, se vuelve mortal cuando se legaliza. A inicios de los 90, alrededor de 1992 o 1993, Vicente da el paso que convierte la historia en una sentencia irreversible. Va al registro civil, firma, le da el apellido Fernández, lo mete en el árbol oficial, en la dinastía, en el rancho, en la mesa. Y con esa firma no solo reconoce a un niño, reconoce una verdad que nunca fue verificada. Lo más duro es que el sistema completo lo acompaña. Cuquita, la mujer que debía representar la frontera, termina abriendo la puerta, acepta al niño en los 3 potrillos, lo trata como uno más, lo deja crecer entre caballos y canciones, como si la sangre no importara mientras el orden no se rompiera. Ese gesto, visto desde afuera, parece noble, pero visto desde el futuro, es la preparación perfecta para una caída sin misericordia. Porque cuando un niño crece 18 años con un apellido y con un padre que lo llama hijo, la identidad se vuelve carne. Rodrigo no estaba fingiendo. Rodrigo no estaba jugando. Rodrigo creía. Y Vicente también. Por eso, cuando años después Vicente diría con amargura, me cuenteó, no estaba hablando solo de una mujer. Estaba hablando del golpe exacto a su orgullo, a su mito, a su idea de control. Y ahora entiendes por qué esto no era un simple engaño. Era una mentira firmada, alimentada y celebrada. Una mentira con rancho, con apellido y con destino artístico. Y cuando una mentira así se rompe, no deja tristeza, deja furia. Rodrigo creció dentro de una ilusión tan sólida que parecía verdad. No era un niño escondido en una foto borrosa. Era un apellido pronunciado en voz alta. Era una llave que abría puertas que para otros estaban soldadas. A principios de los 90, cuando Vicente ya le había dado legalmente el Fernández y el rancho Los 3 Potrillos lo recibió como si siempre hubiera pertenecido ahí, el mundo empezó a mirar esa escena como una extensión natural del mito. El charro de Huentitán con un 4º hijo, un nuevo potrillo, un nuevo eco. Y eso es lo que vuelve todo más cruel. Porque Rodrigo no vivió como impostor, vivió como hijo. Vivió con las rutinas que fabrican la identidad, los domingos, los caballos, los regaños, las bromas en la mesa, las visitas de gente poderosa que llegaba al rancho como si estuviera entrando a un santuario. En Los 3 Potrillos no solo se respiraba música, se respiraba jerarquía. Ahí un abrazo podía significar pertenencia. Y un silencio podía significar amenaza. Vicente lo formó con detalles que no se improvisan. Le enseñó a montar, le enseñó a disparar, le enseñó a cantar como se enseña una oración,
repitiendo hasta que salga perfecta, y por fuera todo parecía una escena de película, el ídolo transmitiéndole su legado al hijo que venía detrás. Rodrigo aprendió rápido, porque no tenía otra opción. Cuando creces bajo una sombra así, o te vuelves parte de ella o te aplasta. En 1993, cuando Rodrigo todavía era un niño, llegó un gesto simbólico que selló la fantasía ante el público. Aparece en la película Un ángel para dos diablillos y canta La ley del monte, una canción que para Vicente era más que un éxito, era un estandarte. Si tú pones a un hijo a cantar tu himno, estás diciendo algo sin decirlo. Estás anunciando continuidad. Estás enseñando al país a reconocerlo. Ese momento no era solo artístico, era político dentro de la dinastía. Pero mientras Rodrigo caminaba con esa seguridad prestada, había algo que nunca se ve en las fotos. La comparación. Siempre la comparación. Porque en esa familia la medida no era ser bueno. La medida era estar a la altura de Alejandro Fernández, que en los 90 ya se estaba convirtiendo en una estrella propia, con un brillo que no pedía permiso. Rodrigo podía estudiar música, podía acercarse a los instrumentos, podía tener el apellido en el papel, pero en la mirada de muchos seguía siendo el que llegó después, el que no estaba en la historia original. El cuarto nombre en una mesa donde los tres primeros ya habían sido tallados en piedra. Y aquí entra lo que más duele, la inocencia. Rodrigo no sabía lo que tú ya sabes. No tenía la más mínima idea de que su vida descansaba sobre una mentira ajena. Él amaba a Vicente como se ama al padre que te da identidad. Lo imitaba, lo defendía, lo admiraba, y esa devoción se convirtió en su forma de existir. Cuando un hijo se construye alrededor de un padre famoso, el padre no es solo familia, es destino. Rodrigo no estaba buscando dinero, estaba buscando pertenecer. Por eso, cada imagen de aquellos años se siente como una cuerda tensándose. Vicente en entrevistas llamándolo hijo. Vicente sonriendo con ese orgullo seco que tenía cuando hablaba de su sangre. Vicente protegiendo su mito incluso dentro de su propia casa. Y alrededor, los otros hermanos mirando, midiendo, calculando. Hay versiones cercanas que insinúan que algunos, sobre todo Gerardo, nunca lo aceptaron del todo. No hacía falta decirlo en voz alta. Bastaba con la distancia, con la forma en que una silla queda un poco más lejos, con cómo una conversación se corta cuando alguien entra. Guarda este clima en la cabeza, porque es importante. Rodrigo vivió 18 años en un lugar donde el amor existía, sí, pero era un amor vigilado por el poder. Un amor que dependía del orden. Un amor que parecía firme solo porque nadie había encendido la luz del laboratorio todavía. Rodrigo crecía creyendo que su vida estaba escrita en la misma tinta con la que Vicente escribió su leyenda. Y Vicente también lo creyó. Ese es el detalle más peligroso. Los dos creyeron. Y cuando una historia está basada en fe, el día que llega la ciencia no llega como respuesta, llega como ejecución. El punto de quiebre no llegó con una pelea familiar ni con una confesión. Llegó con miedo, con un miedo tan primitivo que no deja espacio para el amor. El 20 de mayo de 1998, Vicente Fernández Jr., el primogénito, fue secuestrado a plena luz del día cerca del rancho. No fue un rumor, no fue una amenaza. Fue una desaparición real que convirtió la vida de Vicente Fernández en una vigilia constante. Durante 121 días, su hijo estuvo en manos de un grupo criminal que no negociaba con palabras, negociaba con carne. Cuando el paquete llegó a la casa, nadie tuvo que abrirlo para saber lo que contenía. 2 dedos amputados. El mensaje era claro. El dinero no era una opción, era una obligación. Y mientras el país seguía viendo al charro de Huentitán subir a los escenarios como si nada ocurriera, Vicente vivía un infierno privado que no podía permitirse mostrar. Cantaba por la noche y negociaba por la madrugada. Pagó millones de dólares, lanzados desde el aire, para recuperar a su hijo.
cuando finalmente Vicente Jr. volvió con vida. El cuerpo estaba ahí, pero algo en la familia se había roto para siempre. A partir de ese momento, la seguridad dejó de ser un lujo y se convirtió en obsesión. Vicente entendió que ni la fama ni el dinero blindaban la sangre, y tomó una decisión que parecía lógica en ese contexto. Contrató un seguro antisecuestro internacional para proteger a todos los miembros de la familia. Hijos, nietos, herederos. Un escudo moderno contra un enemigo que ya había demostrado no tener límites. El trámite parecía administrativo, frío, sin emociones. La aseguradora exigía algo estándar, muestras biológicas, sangre, ADN. No para cuestionar paternidades, sino para tener un registro inequívoco. Si alguna vez los criminales volvían a enviar un dedo, un fragmento, una prueba macabra, la familia podría saber con certeza a quién pertenecía. Era una medida pensada desde el trauma, no desde la duda. A comienzos de los años 2000, alrededor de 2003, los miembros de la familia pasaron por el procedimiento, uno por uno, sin tensión, sin sospechas. Rodrigo también estuvo ahí. Tenía 16 o 17 años. Vicente lo tranquilizó como se tranquiliza a un hijo. Esto es solo un requisito del seguro, nada más. Nadie imaginaba que ese gesto, tan cotidiano, estaba a punto de dinamitar toda la estructura. Los resultados llegaron días después. Vicente los recibió como se reciben papeles sin rostro. Vicente Jr., compatible. Gerardo, compatible. Alejandro, compatible. Y luego, una línea que no admitía interpretación. Rodrigo Fernández, no compatible. Probabilidad de paternidad, 0%. No hubo margen para el autoengaño. La ciencia no negocia con mitos. En ese instante, 18 años de recuerdos quedaron suspendidos en el aire como algo ajeno. No era solo la mentira de una mujer lo que se revelaba. Era la humillación más profunda para un hombre que había construido su identidad sobre el honor y la sangre. Vicente no gritó, no rompió nada, no hizo una escena. El golpe fue interno, silencioso, y por eso mismo irreversible. Años después, en una entrevista, Vicente lo explicó sin adornos. Querían la sangre para saber si mandaban un dedo, saber de quién era. Y ahí nos dimos cuenta. La frase parece simple, pero encierra una fractura total. Porque en ese momento, Rodrigo dejó de ser hijo y se convirtió en evidencia, en prueba, en recordatorio constante de haber sido engañado en el centro exacto del orgullo. Y aquí es donde todo cambia de tono, porque hasta ese punto, la historia podía haber sido la de un hombre herido que decide apartarse. Pero Vicente no se apartó. Vicente reaccionó. Y cuando alguien con su poder reacciona, no lo hace con lágrimas. Lo hace con decisiones que no se anuncian, pero se cumplen. El miedo al secuestro destapó algo mucho más peligroso que el crimen organizado. Destapó una verdad que Vicente no estaba dispuesto a integrar. Y desde ese momento, el amor dejó de ser relevante. Lo único que quedó fue el castigo que estaba por comenzar. La venganza no llegó con gritos ni con escándalos públicos. Llegó como llegan las decisiones de los hombres que nunca han tenido que explicar su poder. En silencio, con dinero, con puertas que se cierran sin hacer ruido. Después del resultado de ADN, Vicente Fernández no buscó consuelo ni mediación. No llamó a Rodrigo para hablar, no pidió tiempo. Para alguien como él, la verdad no abría una conversación. Cerraba una etapa. Lo primero que desapareció fue el afecto visible. Las llamadas se cortaron. Las visitas al rancho dejaron de ser bienvenidas. En los Tres Potrillos, donde antes Rodrigo entraba como hijo, empezó a sentirse como un extraño. Nadie se lo dijo de frente, pero el mensaje era claro. Ya no perteneces. En ese mundo, el silencio es una orden. Vicente interpretó el descubrimiento no solo como una traición sentimental, sino como una humillación pública potencial.
Haber criado durante 18 años al hijo de otro hombre era, para su código interno, una burla intolerable. No importaba que Rodrigo no supiera nada. No importaba que hubiera crecido creyendo. En la lógica de Vicente, alguien tenía que pagar. Y cuando el poder no puede castigar al pasado, castiga al presente. Entonces vino el dinero. Según testimonios cercanos y versiones periodísticas que coinciden en cifras y tiempos, Vicente citó a Patricia Rivera, no para discutir, para cerrar. Sobre la mesa se habría puesto una cantidad imposible de ignorar, alrededor de $4 millones, no como compensación emocional, como precio del borrado. El mensaje era simple y brutal: toma esto y desaparece. No hables, no reclames, no regreses, no vuelvas a pronunciar el apellido en público. Ese dinero no compraba silencio por amor, compraba distancia por miedo. Y Patricia aceptó. Porque frente a un hombre que controla escenarios, disqueras, empresarios y micrófonos, resistir no es valentía, es suicidio. Con ese acuerdo, Rodrigo quedó oficialmente fuera de la vida íntima del patriarca. Pero aún faltaba algo más cruel. Aún quedaba el futuro. Rodrigo había crecido con una idea clara: que su destino estaba ligado a la música, que el apellido Fernández no era solo un nombre, era una puerta de entrada. Había estudiado, se había preparado. Y cuando alcanzó la mayoría de edad, intentó lo único que sabía hacer: cantar. En 2006 lanzó un álbum titulado El pecado más bello. No era una provocación, era una presentación, un intento de existir por sí mismo. Ahí fue cuando la maquinaria se activó, porque en la industria del regional mexicano, Vicente Fernández no era un artista más, era una autoridad no escrita. Los palenques, las ferias, las estaciones de radio, los promotores, todos sabían leer las señales. Y la señal fue clara. Rodrigo no debía sonar, no debía presentarse, no debía crecer. No hubo un comunicado oficial. No hacía falta, bastaba una advertencia informal. Si lo programas, no vuelvo. Y cuando un empresario tiene que elegir entre el hijo incómodo y el rey indiscutible, la elección no es moral, es económica. Las puertas se cerraron una por una. Las entrevistas se cancelaron, las presentaciones desaparecieron. El disco murió sin explicación pública. Para Rodrigo la caída fue absoluta. Pasó de ser hijo a ser problema, de promesa a riesgo, de apellido poderoso a apellido maldito. Y en un último intento, quizás mal aconsejado, quizás desesperado, buscó la vía legal. Hubo un intento de embargo, un reclamo que tocó una parte del rancho. Para Vicente, eso fue la confirmación final. No solo era hijo ajeno, era enemigo. Desde ese momento, cualquier rastro de piedad se extinguió. Vicente no volvió atrás, no suavizó su postura con los años. En entrevistas posteriores, cuando el tema surgía, respondía con frases cortas, secas, definitivas. No es mi hijo, no tiene derechos, no hay nada que hablar. Cada palabra era un muro. Y así se ejecutó la venganza, no con golpes, no con escándalos, con algo peor, con el borrado sistemático. Rodrigo quedó vivo pero fuera, sin herencia, sin escenario, sin lugar. Con un apellido que ya no abría puertas, las cerraba. Vicente Fernández protegió su mito, su sangre, su orgullo. Pero en ese proceso, destruyó algo que no aparece en los corridos ni en las biografías oficiales: la posibilidad de haber sido recordado como un padre capaz de perdonar. Porque cuando un hombre tan grande castiga con tanta frialdad, el daño no se mide en millones, se mide en silencios que duran toda una vida. Después del castigo vino el vacío. Y ese vacío no se llenó con escándalos ni con titulares, se llenó con una vida que dejó de avanzar. Rodrigo quedó suspendido en un limbo extraño. Demasiado Fernández para ser nadie, demasiado ajeno para ser algo. No era hijo, pero tampoco era un extraño común.
Era el recordatorio vivo de una verdad que Vicente quiso borrar, pero que no podía desaparecer del todo porque caminaba, respiraba y llevaba su apellido en los documentos. Durante años, Rodrigo intentó recomponerse lejos del reflector que alguna vez lo iluminó por herencia. Se mudó, cambió de círculos, intentó rehacer su identidad sin el peso de un padre que ya no lo reconocía. Pero cuando creces 18 años creyendo que perteneces a una dinastía, salir de ella no es solo mudarte de casa, es perder el idioma, las reglas, el sentido mismo de quién eres. Hubo intentos de reconciliación indirecta, mensajes enviados a través de terceros, silencios que pedían respuesta. Nada. Vicente había cerrado la puerta y, fiel a su carácter, no la volvió a abrir. En entrevistas, cuando el tema aparecía, su voz se volvía más dura que nunca. No es mi hijo. No hay nada más que decir. Esa frase se convirtió en sentencia definitiva, sin apelación. Rodrigo cargó con algo que no eligió: el estigma. En el mundo del espectáculo mexicano, los rumores pesan más que los hechos. Algunos lo veían como oportunista, otros como víctima. Otros simplemente evitaban el tema. Y así, poco a poco, su nombre fue desapareciendo de la conversación pública. No por olvido natural, sino por incomodidad. Porque su historia obligaba a mirar una grieta en el mito de Vicente Fernández. Y los mitos no se cuestionan, se protegen. Con el paso de los años, Rodrigo se refugió en una vida más discreta, sin discos, sin escenarios, sin entrevistas largas. El apellido Fernández, que alguna vez fue su mayor activo, se volvió una carga silenciosa. No podía usarlo para avanzar, pero tampoco podía quitárselo. Era una marca imborrable, una herida administrativa y emocional al mismo tiempo. Mientras tanto, Vicente envejecía rodeado de homenajes, giras de despedida, aplausos interminables y un país entero despidiéndolo como leyenda viva. El contraste era brutal. Un padre celebrado por su legado familiar, mientras uno de los que llamó hijo quedaba fuera de la foto final. No hubo ajuste, no hubo reparación. El tiempo no suavizó nada. Al contrario, solidificó la distancia. Rodrigo nunca negó el cariño que sintió. Nunca renegó públicamente del hombre que lo crió. Incluso después de todo, hablaba con respeto. Eso es lo que vuelve esta historia más incómoda, porque no hay un villano claro. Hay orgullo, hay poder. Hay una herida que Vicente nunca supo o nunca quiso procesar de otra manera. Y cuando finalmente llegó diciembre de 2021 y Vicente Fernández murió, el país entero miró al féretro, a la familia oficial, al rancho lleno de flores, a los hijos legítimos despidiéndose del patriarca. Rodrigo no estuvo ahí, no apareció en la imagen final, no fue mencionado, no fue recordado, como si nunca hubiera existido. Pero existió. Vivió 18 años creyendo que pertenecía. Amó a un padre que luego lo negó. Pagó una culpa que no era suya. Y ese es el detalle que incomoda más que cualquier escándalo. Porque esta historia no habla solo de una mentira descubierta. Habla de lo que ocurre cuando el orgullo pesa más que el afecto, y el castigo se impone sobre la compasión. Vicente Fernández defendió su mito hasta el último día, pero en ese proceso dejó una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que ningún corrido puede responder. ¿Cuántas verdades personales se sacrifican para que una leyenda permanezca intacta? El final no llegó con titulares. Llegó en silencio. Como llegan las cosas que ya no importan al poder. Después del funeral, después de los homenajes, después de que el país entero cantara volver como si fuera una oración colectiva, la historia de Rodrigo Fernández quedó donde siempre estuvo destinada a quedar, fuera del encuadre. Hoy, lejos del rancho, lejos de los palenques, lejos de los micrófonos que alguna vez lo rodearon por herencia, Rodrigo vive una vida que no se parece en nada a la que le prometieron. No hay discos nuevos, no hay escenarios, no hay intentos de regresar. La música quedó atrás como una habitación cerrada con llave.
Eligió el camino más discreto, casi invisible, trabajando con lo que estudió, sobreviviendo con lo que aprendió después de caer. No habla del pasado porque hablar no lo cambia, y porque, a diferencia de otros, entendió que el silencio también puede ser una forma de protección. Cuando alguien le pregunta por Vicente Fernández, no responde con odio. Responde con respeto distante. Dice que fue criado, que fue cuidado, que hubo años reales. No exige nada, no reclama nada. Esa postura desconcierta a quienes esperan resentimiento. Pero hay heridas que no gritan, solo se acomodan para no doler todos los días. Patricia Rivera, la mujer que estuvo en el origen de todo, también desapareció del ruido. Vive lejos de los reflectores, según versiones, entre México y Estados Unidos, protegida por un acuerdo que compró tranquilidad a cambio de olvido. No volvió a hablar públicamente, no escribió memorias, no dio entrevistas explosivas. Cargó con la culpa de haber iniciado una mentira que terminó devorando a su propio hijo. En este tipo de historias, nadie sale limpio. Solo salen los que pueden pagar el precio. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque Vicente Fernández murió como quiso, rodeado de los suyos, con su apellido intacto, con su legado blindado. Su imagen no se resquebrajó. Para el país, sigue siendo el padre, el macho, el rey, el hombre que cantó al amor y a la familia como si no hubiera fisuras. Pero toda leyenda tiene un costo oculto, y a veces ese costo no se paga en vida, se hereda. Vicente decidió que la sangre valía más que el vínculo, que la biología pesaba más que 18 años de crianza. Esa fue su verdad, y fue coherente con ella hasta el final. No hubo reconciliación secreta, no hubo gesto final, ni siquiera la muerte suavizó el castigo. Rodrigo no apareció en la despedida porque nunca fue readmitido en la historia oficial. Este no es un relato para absolver ni para condenar de forma simple. Es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el orgullo dirige las decisiones y el poder sustituye a la empatía. Vicente protegió su mito, protegió su apellido, protegió su idea de sí mismo, pero al hacerlo dejó a un hombre vivo cargando una identidad partida. Ni hijo, ni extraño, algo peor, un recuerdo incómodo. Quizá por eso esta historia sigue doliendo, porque no se resuelve con una frase final ni con un veredicto claro, porque nos obliga a preguntarnos qué define realmente a un padre: la sangre o la presencia, el ADN o los años compartidos, el apellido o los abrazos que no se pueden borrar con un papel de laboratorio. Rodrigo Fernández no heredó la fortuna, no heredó el escenario, no heredó el poder, heredó algo más pesado: la prueba de que incluso los ídolos pueden fallar en lo más básico, y que a veces, detrás de una voz que llenó estadios, se esconde un silencio que nadie quiso escuchar.